la sombra que caminaba detrás del camión en plena noche. Hay algo en las carreteras mexicanas durante la madrugada que ningún camionero puede explicar del todo. No me refiero al cansancio que pesa en los párpados después de 14 horas conduciendo, ni a ese adormecimiento que te hace parpadear más lento de lo normal. Hablo de esa sensación visceral, ese conocimiento primitivo que te dice que no estás solo, aunque el espejo retrovisor muestre kilómetros vacíos detrás de ti. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 43 años manejando trailers por todo el norte del país. Y lo que voy a contarles sucedió hace 3 meses en la carretera que conecta Durango con Torreón. Una ruta que conozco tan bien como las líneas de mi propia mano. Debería conocerla. La he recorrido más de 500 veces. Pero esa noche, esa maldita noche de septiembre, descubrí que hay cosas en esos caminos que ninguna cantidad de experiencia puede prepararte para enfrentar. Era pasada la 1 de la madrugada cuando salí de Durango. Mi carga era simple, 30 toneladas de material de construcción destinadas a una obra en Torreón. Nada especial, nada que justificara la inquietud que sentía desde que cerré las puertas del remolque. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube que interrumpiera el manto de estrellas que se extendía de horizonte a horizonte. La luna, casi llena, proyectaba una luz plateada sobre el asfalto que hacía innecesarias las luces altas. Hacía frío, ese frío seco del desierto que te penetra los huesos incluso con la calefacción encendida. Recuerdo que ajusté el termostato, subiendo la temperatura 2 grados, mientras me acomodaba en el asiento que conocía mejor que mi propia cama. La radio estaba sintonizada en una estación de música norteña, pero el volumen estaba bajo, apenas un murmullo que me acompañaba sin distraerme. Los primeros 50 kilómetros transcurrieron sin incidentes. La carretera se extendía recta frente a mí, una línea oscura que cortaba el desierto en 2 mitades perfectas. A ambos lados, la vegetación escasa proyectaba sombras extrañas bajo la luz lunar. Mezquites retorcidos que parecían figuras encorvadas, nopales que se alzaban como manos deformadas intentando alcanzar el cielo. Había pasado por este tramo cientos de veces, pero esa noche cada silueta parecía cargada de una intención malévola que no podía explicar. Intenté concentrarme en la carretera, en el ronroneo constante del motor, en el ritmo hipnótico de las líneas blancas que desaparecían bajo el capó, pero la inquietud no me abandonaba. Era como una comezón en la nuca, una sensación de estar siendo observado que me hacía revisar los espejos retrovisores cada pocos segundos. Fue a la altura del kilómetro 87 cuando lo vi por primera vez, o más bien, cuando lo sentí, porque al principio no fue algo visual, sino una presencia que se manifestó como un peso repentino en la cabina, como si alguien hubiera subido al camión sin que yo me diera cuenta. Miré instintivamente al asiento del copiloto, vacío. Revisé el espejo retrovisor que me mostraba la parte trasera de la cabina. Nada, pero la sensación persistía, tan real como el volante bajo mis manos. Era como si algo me estuviera estudiando, evaluando, midiendo cada uno de mis movimientos con una paciencia que resultaba más aterradora que cualquier amenaza directa. Sentí cómo se me erizaba el vello de los brazos, cómo mi respiración se volvía más superficial, sin que pudiera controlarlo. Bajé el volumen de la radio hasta que quedó en completo silencio. Necesitaba escuchar, aunque no sabía exactamente qué. El sonido del motor llenó la cabina, un rugido constante y familiar que debería haberme reconfortado, pero que esa noche sonaba diferente, como si estuviera mezclado con algo más. Un susurro, quizás, o el eco distorsionado de pasos. Sacudí la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos irracionales. Llevaba demasiadas horas despierto. Eso era todo. El cerebro te juega malas pasadas cuando has estado conduciendo sin descanso, creando patrones donde no los hay,
inventando sonidos en el ruido blanco del motor y el viento. Pero entonces mis ojos captaron algo en el espejo lateral izquierdo, una sombra, justo en el límite de mi visión periférica, moviéndose junto al camión. Me giré bruscamente para mirar directamente, pero no había nada. Solo la carretera vacía extendiéndose hacia atrás, iluminada por las luces traseras del tráiler que proyectaban un resplandor rojo sobre el asfalto. Volví la vista al frente, convenciéndome de que había sido un reflejo, un efecto óptico causado por la luz de la luna y el movimiento. Pero cuando miré nuevamente al espejo, ahí estaba otra vez. Una forma oscura, más negra que la noche circundante, que parecía mantener el ritmo exacto del camión. No corría, no se esforzaba, simplemente caminaba, con una cadencia constante y antinatural que igualaba perfectamente mis 80 kilómetros por hora. El corazón comenzó a latirme más rápido. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Debía ser un animal, pensé. Un perro salvaje o un coyote que había decidido seguir las luces del camión. Pero los animales no caminan así. Los animales no mantienen esa velocidad imposible con una tranquilidad que desafiaba todas las leyes de la física. Y además, algo en la forma de esa sombra era inequívocamente humanoide. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, todo en las proporciones correctas, excepto que esas proporciones parecían ligeramente distorsionadas, como si estuviera viendo a una persona a través de un cristal deformado. Aceleré. El motor rugió con más fuerza mientras el velocímetro subía de 80 a 90, luego a 100 kilómetros por hora. Miré el espejo, esperando ver cómo la sombra se quedaba atrás, cómo desaparecía en la distancia, como cualquier cosa real debería hacer. Pero seguía ahí, caminando, con esos pasos medidos y constantes que no mostraban ningún signo de esfuerzo, ninguna indicación de que estuviera corriendo o siquiera apresurándose. Simplemente caminaba y de alguna manera mantenía el ritmo exacto del camión sin importar cuán rápido fuera. Sentí cómo el miedo se transformaba en algo más visceral, más primitivo. Mis manos comenzaron a temblar. Un sudor frío me recorría la espalda, a pesar del frío de la noche. Intenté razonar conmigo mismo. Esto no era posible. Las personas no caminan a 100 kilómetros por hora. Las sombras no tienen existencia independiente de los objetos que las proyectan. Estaba alucinando, tenía que estar alucinando. Quizás había inhalado monóxido de carbono sin darme cuenta. Quizás había comido algo en mal estado en la última parada. Quizás simplemente me estaba quedando dormido al volante y todo esto era un sueño extraño y perturbador, del que despertaría en cualquier momento. Pero no despertaba. Y la sombra seguía ahí. Ahora podía distinguir más detalles en el espejo. Era definitivamente una figura humana, aunque había algo terriblemente equivocado en sus proporciones. Los brazos parecían demasiado largos, colgando más allá de las rodillas. La cabeza era de un tamaño normal, pero algo en la forma en que se conectaba al cuello no era del todo correcto, y no proyectaba ninguna sombra propia, como si fuera ella misma la sombra de algo invisible, algo que existía en una dimensión que yo no podía percibir directamente. Disminuí la velocidad bruscamente, bajando de 100 a 60 kilómetros por hora en cuestión de segundos. El camión se sacudió con el cambio repentino, la carga trasera protestando con un chirrido metálico. Miré el espejo, convencido de que esta vez la cosa tendría que quedarse atrás, de que tendría que romper esa sincronización imposible. Pero la sombra simplemente ralentizó su paso, ajustándose instantáneamente a mi nueva velocidad. 60 kilómetros por hora, 40, 20, no importaba. Siempre estaba ahí, manteniendo la misma distancia exacta del camión, como si estuviera atada a él por una cuerda invisible. Fue entonces cuando noté algo más. La sombra no solo me seguía. Parecía estar acercándose gradualmente.
Al principio había estado a unos 20 metros detrás del tráiler. Ahora calculaba que estaba a no más de 10. Y con cada kilómetro que pasaba, la distancia se acortaba un poco más. Era un proceso tan lento que casi no se notaba, pero era inexorable. Como una marea que sube, imperceptible minuto a minuto, pero inevitable en su avance. Necesitaba detenerme. Necesitaba salir del camión y comprobar con mis propios ojos que no había nada ahí, que todo esto era producto de mi imaginación sobreexcitada. Pero algo más profundo que el miedo, algo instintivo y primordial, me gritaba que detenerme sería el error más grande de mi vida, que mientras el camión siguiera en movimiento, mientras mantuviera esa distancia aunque fuera mínima, estaba relativamente a salvo. Pero en el momento en que me detuviera, en el momento en que eliminara esa barrera invisible entre nosotros, algo terrible sucedería. Recordé entonces una historia que me había contado mi abuelo cuando era niño. Él también había sido camionero, recorriendo estas mismas rutas décadas antes de que yo naciera. Una noche, después de demasiados tequilas, me había hablado de los caminantes de la medianoche, sombras que supuestamente acechaban las carreteras más solitarias del norte de México. Decía que eran las almas de personas que habían muerto en accidentes viales, condenadas a caminar eternamente por las rutas donde perdieron la vida. Pero había algo más en su relato, algo que mi mente infantil no había captado completamente. Decía que estas sombras buscaban compañía, que querían que alguien más se uniera a su caminata eterna y que la única forma de lograrlo era alcanzar a su presa. En ese momento, sentado en mi cabina mientras esa cosa me seguía implacablemente, las palabras de mi abuelo dejaron de ser un cuento fantasioso para convertirse en una posibilidad aterradora. Miré el indicador de combustible. Medio tanque. Suficiente para llegar a Torreón sin problemas, pero no suficiente para conducir indefinidamente. En algún momento tendría que detenerme. En algún momento tendría que enfrentar lo que fuera que caminaba detrás de mí en la oscuridad. El paisaje a mi alrededor había cambiado sutilmente. Ya no estábamos en la zona más desértica de la ruta. Ahora había pequeñas elevaciones a ambos lados, colinas bajas cubiertas de vegetación más densa. De vez en cuando pasaba junto a pequeños cruces blancos al costado de la carretera, esos memoriales improvisados que marcan los lugares donde alguien perdió la vida. Siempre había encontrado esos cruces melancólicos, pero no perturbadores. Esa noche, cada uno que pasaba me parecía una advertencia, un recordatorio de que esta carretera había cobrado muchas vidas y que estaba más que dispuesta a cobrar una más. Fue entonces cuando escuché el golpe. No vino de la cabina ni del motor, vino de atrás, del remolque, un sonido metálico fuerte y claro, como si alguien hubiera golpeado la puerta trasera del tráiler con algo pesado. Me quedé helado, mis ojos fijos en el espejo retrovisor. La sombra seguía ahí, pero ahora estaba a menos de 5 metros, y por primera vez pude ver algo que parecía un rostro en la parte superior de esa forma oscura. No tenía rasgos definidos, solo 2 manchas más pálidas donde deberían estar los ojos, manchas que parecían estar mirándome directamente a través del espejo. Otro golpe, más fuerte esta vez, luego otro y otro, un ritmo constante que resonaba a través de toda la estructura del camión. Boom, 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 como un corazón gigantesco latiendo en la oscuridad. Mi propia respiración se aceleró hasta coincidir con ese ritmo. Podía sentir cada impacto vibrando a través del volante, a través del asiento, a través de mis propios huesos. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, el golpeteo se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. En ese silencio podía escuchar mi propia sangre bombeando en mis oídos, el siseo de mis pulmones trabajando demasiado rápido, el crujido del cuero del asiento mientras me retorcía nerviosamente. Y debajo de todo eso, apenas audible,
Creía escuchar algo más. Un susurro. Palabras que no podía distinguir, pero que parecían estar llamándome, invitándome a algo que mi mente consciente se negaba a contemplar. Miré el GPS. Todavía faltaban 120 kilómetros para Torreón. 2 horas de conducción en condiciones normales, una eternidad con esa cosa siguiéndome. Consideré desviarme, tomar alguna de las salidas laterales que conducían a pueblos pequeños donde habría gente, luces, normalidad. Pero algo me decía que no serviría de nada, que esto, lo que fuera que estuviera sucediendo, continuaría sin importar a dónde fuera. Tenía que verlo hasta el final. Tenía que llegar a mi destino. Era la única forma de terminar con esto. La carretera comenzó a subir, una pendiente gradual que se extendía por varios kilómetros. El motor cambió de tono, trabajando más duro para mantener la velocidad con el peso de la carga. Miré el espejo. La sombra había desaparecido. Por un momento sentí un alivio tan intenso que casi me mareé. Había terminado. Lo que fuera que había sido, había decidido dejarme en paz. Pero entonces capté un movimiento en el espejo lateral derecho. Se había movido. Ya no estaba detrás del camión. Ahora caminaba a un lado, manteniéndose exactamente a la par de mi ventana. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo que vería. Y ahí estaba, a menos de 2 metros de distancia, separada de mí solo por el cristal de la ventana y la puerta de metal. Era más grande de lo que había pensado, casi 2,5 metros de altura, y ahora que estaba más cerca, podía ver que no era simplemente una sombra. Era algo más sustancial, más real. Su superficie parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando un agujero negro en forma humana que se movía con una fluidez antinatural. Y esos ojos, esas manchas pálidas que había visto antes, estaban fijos en mí con una intensidad que sentía como un peso físico. No podía apartar la mirada. Aunque cada instinto me gritaba que mirara hacia adelante, que me concentrara en la carretera, mis ojos estaban clavados en esa aparición imposible que caminaba junto a mi camión, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y mientras la miraba, comencé a notar más detalles. La forma en que sus pies no parecían tocar completamente el suelo, como si estuviera caminando sobre una superficie invisible situada unos centímetros por encima del asfalto. La manera en que sus brazos se movían con cada paso, balanceándose con una sincronización perfecta que era demasiado precisa, demasiado mecánica para ser humana. Y algo más, algo que me llenó de un terror tan puro que sentí que mi corazón podía detenerse en cualquier momento. Tenía una boca. No la había visto antes, pero ahora era inconfundible. Una raja horizontal en la parte inferior de donde debería estar su rostro, y estaba abierta. No de forma natural, sino estirada de una manera que ninguna boca humana podría lograr, extendiéndose desde donde estarían las orejas en un rostro normal. Y estaba hablando. No podía escuchar las palabras a través del cristal y sobre el rugido del motor, pero podía ver cómo esa abertura se movía, formando sílabas en un idioma que no reconocía, o quizás en ningún idioma en absoluto. De repente, la cosa extendió uno de sus brazos. Los dedos, si es que podían llamarse dedos, eran largos y finos como ramas de árbol seco, y se extendían hacia mi ventana con una lentitud deliberada. Pisé el acelerador a fondo sin pensarlo conscientemente. El camión se sacudió con el aumento repentino de velocidad, pasando de 80 a 120 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Miré el espejo. La sombra se había quedado atrás por primera vez, congelada en el asfalto como si mi aceleración repentina la hubiera tomado por sorpresa. Pero la sensación de alivio duró solo un momento, porque entonces vi cómo cambiaba. Su forma, que hasta ese momento había mantenido una silueta relativamente humana, comenzó a distorsionarse. Los brazos se alargaron aún más, arrastrándose por el suelo.
Las piernas se doblaron en ángulos imposibles y empezó a moverse más rápido, mucho más rápido. Ya no caminaba. Ahora se desplazaba con una velocidad que desafiaba toda lógica, utilizando sus extremidades alargadas para impulsarse por el asfalto como algún tipo de araña gigantesca y deformada. El velocímetro marcaba 140 kilómetros por hora, el límite máximo seguro que mi camión podía alcanzar con esa carga. Y la cosa me estaba alcanzando. Podía verla acortando la distancia con cada segundo que pasaba, moviéndose con una velocidad y una determinación que quitaban cualquier duda de que esto era real, de que estaba sucediendo de verdad. No era una alucinación, no era un sueño, era algo que existía en el mundo físico, algo que había decidido casarme y estaba ganando terreno. Entonces vi las luces, brillantes, anaranjadas, hermosas. Una estación de servicio a unos 5 kilómetros adelante, visible como un oasis de normalidad en medio de esta pesadilla. Había otros camiones estacionados allí. Pude ver al menos 3 tráilers aparcados junto a las bombas de combustible. Gente, testigos, seguridad en números. Si podía llegar hasta ahí, si podía detenerme donde hubiera otras personas, quizás esto terminaría. Quizás esta cosa, lo que fuera, no podría seguirme a un lugar con tanta actividad humana, pero la distancia se cerraba. La sombra estaba ahora a menos de 20 metros, moviéndose con esa velocidad antinatural que hacía que pareciera que el espacio mismo se comprimía a su alrededor. 10 metros. 5. Podía escuchar algo ahora, incluso por encima del rugido del motor. Un sonido que no debería ser posible escuchar desde dentro de la cabina sellada. Un jadeo, o algo parecido. Una exhalación repetitiva que sonaba como viento atravesando una caverna, mezclada con algo que podría haber sido risa o podría haber sido llanto. La entrada de la estación de servicio apareció frente a mí. Giré el volante bruscamente, sintiendo cómo todo el camión se inclinaba peligrosamente con el giro. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. Por un momento terrible pensé que iba a volcar, que 30 toneladas de material de construcción iban a esparcirse por toda la entrada mientras mi cuerpo era aplastado dentro de la cabina retorcida. Pero los neumáticos se agarraron, el camión se enderezó y crucé la entrada de la estación con un chirrido prolongado de frenos. Me detuve justo frente a la tienda de conveniencia, tan cerca que el parachoques delantero casi tocaba la puerta de cristal. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras ponía el freno de mano. Mi respiración salía en jadeos cortos y rápidos. Sudor corría por mi rostro a pesar del frío de la noche. Durante un largo momento no pude hacer nada más que sentarme ahí, aferrándome al volante como si fuera lo único real en el mundo. Entonces, lentamente, moví la cabeza para mirar por el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. Iluminada por las luces de la estación de servicio, podía ver claramente varios cientos de metros en ambas direcciones. No había nada, ni sombras, ni formas imposibles, ni nada que se arrastrara por el asfalto con extremidades alargadas. Solo el pavimento gris y vacío extendiéndose hacia la oscuridad. Me quedé sentado ahí, por lo que debieron ser 10 minutos completos, simplemente mirando los espejos, esperando que algo apareciera. Pero nada se movió excepto un par de gatos callejeros que cruzaron corriendo cerca de las bombas de combustible. Finalmente reuní el coraje suficiente para abrir la puerta y bajar del camión. Mis piernas casi ceden cuando mis pies tocaron el suelo. Tuve que agarrarme de la puerta para mantener el equilibrio mientras la sangre volvía a circular normalmente por mis extremidades. El aire nocturno era frío y limpio, cargado con el olor familiar de gasolina y aceite de motor. Sonidos normales me rodeaban.
El murmullo de conversaciones que venían de la tienda, el zumbido de las luces fluorescentes, el pitido distante de un camión haciendo reversa. Todo era tan maravillosamente ordinario que casi lloré de alivio. Caminé hacia la parte trasera de mi tráiler con pasos lentos, mi corazón todavía latiendo dolorosamente rápido en mi pecho. Las puertas del remolque estaban cerradas. El candado seguía en su lugar, sin señales de haber sido forzado. Pero había algo. Marcas en la puerta metálica, arañazos profundos que recorrían la superficie en patrones caóticos, como si algo con garras afiladas hubiera tratado de abrirse paso hacia adentro. Y había algo más, algo que hizo que el aire se atascara en mi garganta. Una huella. No una huella de zapato, sino la marca de una mano descalza presionada contra el metal. Excepto que esta mano tenía demasiados dedos. Conté 8, quizás 9, esparcidos en un patrón que no tenía ningún sentido anatómico. Me alejé del tráiler como si estuviera en llamas, tropezando con mis propios pies en mi prisa por poner distancia entre yo y esas marcas imposibles. Choqué con alguien, casi derribándolo. Era otro camionero, un hombre mayor con un bigote gris y ojos cansados, que me miraban con preocupación. «¿Estás bien, compa?», preguntó, agarrándome del brazo para estabilizarme. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». No sé qué vio en mi rostro, pero su expresión cambió de preocupación a algo más serio. Me guió hacia la tienda, alejándome del tráiler, y me sentó en una de las mesas de plástico cerca de la entrada. Otro camionero se nos unió, un tipo más joven con tatuajes visibles en los brazos. Alguien me trajo un café que no recordaba haber pedido. Las manos me temblaban tanto que tuve que sostener la taza con ambas manos para no derramar el líquido caliente. «Cuéntanos qué pasó», dijo el hombre mayor con una voz tranquila pero firme. «Y no te preocupes. Hemos visto de todo en estas carreteras. Nada de lo que digas nos va a sorprender». Así que les conté. Al principio las palabras salieron entrecortadas, fragmentadas, pero gradualmente encontré mi voz. Les hablé de la sombra que había comenzado a seguirme, de cómo se había acercado progresivamente, de su transformación imposible cuando intenté escapar. Les hablé de las marcas en mi tráiler. El hombre mayor asintió lentamente durante todo el relato, como si cada palabra confirmara algo que él ya sabía. El tipo más joven se veía escéptico al principio, pero su expresión cambió cuando mencioné las marcas. «¿Puedo ver?», preguntó cuando terminé. Asentí y los tres caminamos hacia la parte trasera de mi camión. Saqué una linterna del compartimiento lateral y la dirigí hacia las puertas. Las marcas seguían ahí, visibles y horriblemente reales bajo la luz directa. El tipo joven soltó un silbido bajo y se alejó rápidamente. El hombre mayor se acercó más, estudiando las marcas con una expresión que era mitad fascinación, mitad resignación. «El caminante de carretera», dijo finalmente, su voz apenas más alta que un susurro. Hace años que no escuchaba de él en esta ruta. «¿Qué?». Mi voz sonó más aguda de lo normal. «¿Conoces esta cosa?». El hombre mayor se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que me asustó casi tanto como la sombra misma. Reconocimiento. Y miedo. Un miedo viejo y profundamente arraigado que venía de una experiencia personal. Todo camionero que lleva suficiente tiempo en estas rutas ha escuchado las historias. Comenzó, su voz tomando el tono de alguien que cuenta un cuento conocido. Algunos incluso las han vivido. Dicen que es el espíritu de un hombre que murió en esta carretera hace décadas. Un conductor que chocó contra un autobús lleno de peregrinos que iban a Durango para una festividad religiosa. Murieron 23 personas esa noche. El conductor sobrevivió al impacto inicial, pero su camión se incendió con él atrapado adentro. Dicen que tardó más de 1 hora en morir, gritando todo el tiempo, pidiendo ayuda que nunca llegó. Se detuvo, sacando un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo.
Encendió uno con manos que temblaban ligeramente. Tomó una calada profunda antes de continuar. La historia dice que su espíritu quedó atrapado aquí, condenado a caminar esta carretera eternamente. Pero no es solo un espíritu cualquiera. Está lleno de rabia, de culpa, de un dolor tan intenso que ha corrompido su esencia misma. Ya no es humano, ni siquiera es un fantasma normal, es algo más oscuro y busca lo mismo que le pasó a él. Busca arrastrar a otros conductores con él, hacerlos parte de su caminata eterna. Eso es, comencé, pero no pude encontrar las palabras. Ridículo, imposible. Esas palabras habrían tenido sentido unas horas atrás. Ahora, con las marcas de esa cosa grabadas en mi tráiler, parecían inadecuadas. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo hago que se vaya? El hombre mayor me miró durante un largo momento antes de responder. Llegaste a un lugar iluminado, con gente. Eso generalmente los detiene. No pueden manifestarse completamente donde hay mucha presencia humana. Pero hizo una pausa, mirando hacia la carretera oscura que se extendía más allá de los límites de la estación de servicio. Eso no significa que se haya ido. Solo significa que está esperando. ¿Esperando qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. A que vuelvas a la carretera solo, en la oscuridad. Entonces regresará, y la próxima vez será más persistente. Sentí cómo el frío de la noche penetraba más profundamente en mis huesos. Entonces, ¿qué hago? No puedo quedarme aquí para siempre. Tengo una entrega que hacer. Tengo una familia esperándome en casa. El tipo más joven que había estado escuchando en silencio finalmente habló. Mi tío me contó algo sobre esto una vez. Dijo que hay una forma de apaciguarlos, de mostrar respeto. Tienes que hacer una ofrenda en el lugar donde murieron. Algo que tenía valor para ellos en vida. ¿Y cómo se supone que debo saber dónde murió exactamente?, les pregunté, sintiendo cómo la frustración se mezclaba con mi miedo. El kilómetro 142, respondió el hombre mayor inmediatamente. Hay un memorial ahí, una cruz grande con flores. Lo verás fácilmente si sabes dónde buscar. Está justo después de una curva pronunciada, en el lado oeste de la carretera. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente saqué mi teléfono y revisé la hora, las 3:30 de la madrugada. En un mundo normal, en una noche normal, estaría a mitad de camino hacia Torreón ahora, quizás escuchando la radio y planeando dónde tomar mi próximo descanso. En lugar de eso, estaba parado en una estación de servicio escuchando a otros camioneros hablarme sobre espíritus vengativos y ofrendas rituales. ¿Qué tipo de ofrenda?, pregunté finalmente, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. No tengo exactamente regalos apropiados para fantasmas en mi camión. El hombre mayor apagó su cigarrillo contra el suelo con el pie. No tiene que ser nada elaborado. Algo con significado personal funciona mejor. ¿Tienes algo así? ¿Algo que valores? ¿Algo con memoria emocional? Pensé por un momento, revisando mentalmente el contenido de mi cabina. Y entonces lo recordé. En la guantera, guardada en una pequeña caja de plástico, tenía la medalla de San Cristóbal que mi esposa me había dado cuando empecé a trabajar como camionero hace 20 años. Me había acompañado en cada viaje, a través de cada dificultad. Era uno de mis objetos más preciados, un recordatorio constante de que tenía a alguien esperándome en casa. La idea de dejarla en una cruz al lado de la carretera me dolía físicamente. Pero si eso era lo que se necesitaba para terminar con esto... «Tengo algo», dije finalmente. «¿Eso es todo? ¿Solo dejo la ofrenda y él me deja en paz?» «Tienes que hacerlo con respeto», advirtió el tipo más joven. «Tienes que reconocer su dolor, disculparte por su sufrimiento. Los espíritus como este, lo que más quieren es ser recordados, ser reconocidos como algo más que simplemente monstruos.
Asentí lentamente, procesando toda esta información que mi cerebro racional seguía intentando rechazar. Pero las marcas en mi tráiler eran reales. El terror que había sentido durante la última hora era real. Y si estos hombres, que claramente habían pasado décadas en estas carreteras, me estaban diciendo que esto era lo que tenía que hacer, entonces lo haría. Pasé la siguiente media hora en la estación de servicio, bebiendo café y tratando de reunir el coraje para volver a la carretera. Los dos camioneros se quedaron conmigo, compartiendo sus propias historias sobre encuentros extraños en las carreteras del norte. El hombre mayor habló de una vez que vio una mujer vestida de blanco caminando por el arcén de la carretera, desapareciendo cada vez que pasaba un vehículo. El tipo más joven relató una experiencia donde todas las radios de su camión se sintonizaron simultáneamente en una estación que transmitía solo estática y un llanto de bebé. Estas historias, en lugar de asustarme más, me reconfortaron extrañamente. No estaba solo en esto. No era el primero en enfrentar lo inexplicable en estas rutas. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4:15, supe que no podía posponer más. Tenía que moverme, tenía que terminar esto. Me levanté de la mesa sintiendo cómo mis músculos protestaban por el estrés de la noche. Los dos hombres también se levantaron, y para mi sorpresa ambos extendieron sus manos para estrechar la mía. «Buena suerte, hermano», dijo el hombre mayor. «Mantén la vista en la carretera. No mires los espejos a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando llegues al memorial, hazlo rápido. No te quedes ahí más tiempo del necesario. Y una cosa más», agregó el tipo más joven. «Cuando hagas la ofrenda, asegúrate de decir su nombre. Se llamaba Arturo Ramírez. Darle su nombre de vuelta, reconocerlo como una persona y no solo como una historia de miedo. Eso importa». Asentí, grabando cada palabra en mi memoria. Luego, caminé hacia mi camión con pasos que eran más firmes de lo que me sentía. Subí a la cabina y cerré la puerta, disfrutando por un último momento de las luces brillantes y la sensación de seguridad que ofrecía la estación de servicio. Entonces, encendí el motor, sentí cómo vibraba a través del volante y salí de vuelta a la carretera. Los primeros kilómetros fueron casi normales. La carretera se extendía frente a mí, iluminada por mis luces altas. No miré los espejos. Mantuve mis ojos fijos en el camino adelante, enfocándome en el ritmo del motor y el murmullo de los neumáticos contra el asfalto, pero podía sentirlo. Incluso sin mirar, podía sentir esa presencia familiar, esa sensación de estar siendo observado que había sentido antes. Estaba ahí, esperando. El kilómetro 142 apareció más rápido de lo que esperaba. Vi la cruz justo donde el hombre mayor había dicho que estaría, destacando blanca contra la oscuridad del paisaje circundante. Era grande, casi 2 metros de altura, cubierta con flores artificiales desteñidas por el sol y la lluvia. Alguien había escrito un nombre en ella con pintura negra, Arturo Ramírez, y debajo una fecha, 15 de septiembre de 1987, 38 años. Esta cosa había estado caminando estas carreteras por 38 años. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén de la carretera, justo frente al memorial. El motor seguía funcionando. No me atrevía a apagarlo. Abrí la guantera con manos temblorosas y saqué la pequeña caja que contenía la medalla de San Cristóbal. La sostuve por un momento, sintiendo el peso del metal frío en mi palma, recordando el día que mi esposa me la había dado. Luego, abrí la puerta y bajé del camión. El silencio de la noche del desierto me golpeó como una pared. No había viento, no había insectos, no había ningún sonido excepto el ralentí del motor de mi camión. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando para ver qué sucedería a continuación. Caminé hacia la cruz, cada paso pareciendo resonar en el silencio antinatural.
Cuando llegué, me arrodillé frente a ella, colocando la medalla cuidadosamente entre las flores marchitas. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mi corazón acelerado, y comencé a hablar. Arturo Ramírez, dije, mi voz sonando extrañamente fuerte en el silencio. Vine a presentar mis respetos. No puedo imaginar el dolor que sufriste, el miedo y el arrepentimiento que debes haber sentido en tus últimos momentos. Lamento lo que te sucedió. Lamento que nadie pudiera ayudarte. Y lamento a todas las personas que murieron ese día. Te dejo esto. Toqué la medalla con un dedo, como reconocimiento de tu dolor, como una promesa de que serás recordado como algo más que una tragedia. Descansa en paz, Arturo. Tu sufrimiento ha terminado. Déjalo ir. Por un momento no pasó nada. El silencio se mantuvo, denso y opresivo. Luego sentí un cambio en el aire. No era un sonido ni un movimiento visible, sino algo más sutil, como si la presión atmosférica hubiera cambiado repentinamente, o como si la temperatura hubiera subido varios grados en un instante. Me giré lentamente y ahí estaba, la sombra, parada a menos de 5 metros de distancia, pero diferente ahora. Ya no era esa figura alargada y distorsionada que había perseguido mi camión. Ahora tenía proporciones más humanas, aunque seguía siendo más una silueta oscura que una persona sólida. Y por primera vez podía ver claramente su rostro, o lo que quedaba de él. Era el rostro de un hombre de mediana edad, con rasgos marcados y ojos que brillaban con un dolor insoportable. Estaba mirándome, pero no con hostilidad. Había algo más en esa mirada, reconocimiento quizás, o gratitud. Su boca se movió, formando palabras que no produjeron sonido, pero que de alguna manera pude entender. Gracias. Luego, mientras observaba, comenzó a desvanecerse, no de forma repentina, sino gradualmente, como niebla dispersándose bajo el sol matutino. Sus bordes se volvieron borrosos, menos definidos. La oscuridad que lo componía se fue haciendo cada vez más transparente hasta que pude ver la carretera a través de él. Y entonces, con un último destello de esos ojos brillantes, desapareció por completo. Me quedé arrodillado frente a la cruz durante varios minutos más, esperando para ver si regresaría. Pero la sensación de presencia se había ido. El aire se sentía diferente, más ligero. El silencio antinatural se rompió cuando escuché a un coyote aullar en la distancia, seguido por el canto de un pájaro que anunciaba el amanecer que aún estaba a horas de distancia. El mundo había vuelto a la normalidad. Finalmente me puse de pie, mis rodillas crujiendo en protesta. Miré la cruz una última vez, viendo cómo mi medalla brillaba débilmente a la luz de la luna entre las flores. Luego volví al camión, subí a la cabina y cerré la puerta. Esta vez, cuando miré los espejos, no había nada excepto la carretera vacía extendiéndose hacia atrás. Nada me seguía, nada me observaba. Estaba solo. El resto del viaje a Torreón transcurrió sin incidentes. Para cuando el sol comenzó a asomar sobre el horizonte, llenando el cielo de tonos naranja y rosa, estaba entrando en los límites de la ciudad. Hice mi entrega, llené los papeles necesarios y luego conduje directamente a casa sin hacer ninguna de mis paradas habituales. Necesitaba ver a mi esposa, necesitaba estar rodeado de personas que amaba, en un lugar que conocía y que me conocía. Cuando llegué y le conté a mi esposa lo que había sucedido, omitiendo ningún detalle, por extraño que fuera, esperaba que pensara que me había vuelto loco o que estaba exagerando por cansancio. Pero ella solo me escuchó en silencio, su rostro volviéndose más serio con cada palabra. Cuando terminé, se levantó sin decir nada y fue a su habitación. Regresó un minuto después con una cadena nueva y una medalla idéntica a la que había dejado en el memorial. «La compré por si acaso», dijo simplemente, colocándola alrededor de mi cuello. Siempre supe que la otra terminaría sirviendo un propósito mayor.
No pregunté cómo sabía. Algunos conocimientos, algunos entendimientos, van más allá de las palabras y las explicaciones lógicas. Solo la abracé, sintiéndome más agradecido que nunca de estar vivo, de estar en casa, de estar a salvo. Han pasado 3 meses desde esa noche. He vuelto a conducir la misma ruta varias veces desde entonces. Cada vez que paso por el kilómetro 142, bajo la velocidad y miro hacia la cruz. Mi medalla sigue ahí, ahora oxidada y verdosa por la exposición a los elementos, pero todavía visible. Y cada vez siento una sensación de paz cuando paso por ese lugar. No hay presencias oscuras, no hay sombras que caminen. Solo un memorial a un hombre que sufrió una tragedia terrible y que finalmente, después de 38 años, encontró el descanso que merecía. Pero les diré algo. Ahora, cuando conduzco de noche por cualquier carretera solitaria, presto más atención a lo que no puedo ver que a lo que puedo. Porque aprendí que hay cosas en este mundo, cosas en estas carreteras que recorremos sin pensar, que no se explican por la lógica o la razón. Hay historias grabadas en el asfalto, tragedias que dejaron cicatrices en la realidad misma, y a veces, muy a veces, esas cicatrices se manifiestan, caminan, observan, esperan. Así que si alguna vez estás conduciendo solo por una carretera oscura en plena noche y sientes esa comezón en la nuca, esa sensación de ser observado, aunque tus espejos muestren un camino vacío detrás de ti, no lo descartes como imaginación. Presta atención, mantente alerta, y si ves una sombra que camina cuando no debería poder caminar, que se mueve cuando no debería poder moverse, recuerda que hay una razón detrás de su presencia. Hay una historia, un dolor, una persona atrapada en un ciclo de sufrimiento eterno. Y recuerda también esto. A veces, lo único que necesitan es ser vistos, ser reconocidos, ser recordados no como monstruos o historias de miedo, sino como personas que sufrieron, que sintieron miedo y dolor y que merecen descansar. Esa es mi historia, la sombra que caminaba detrás de mi camión en plena noche. Una experiencia que cambió para siempre la forma en que veo estas carreteras, estas rutas que son el sustento de tantos como yo. Las respeto más ahora, y respeto a aquellos que las recorrieron antes que yo y que, por una razón u otra, nunca completaron su último viaje. Si esta historia les ha mantenido despiertos, si les ha hecho ver sus propios espejos retrovisores con nuevos ojos, si les ha recordado que el mundo es más extraño y misterioso de lo que admitimos en la luz del día, entonces los invito a que se suscriban a este canal. Hay más historias como esta, más relatos de camioneros que han visto cosas que no pueden explicar, que han vivido experiencias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme si han tenido experiencias similares en las carreteras y díganme de dónde están escuchando esto, porque estas historias no conocen fronteras. Están en cada país, en cada ruta, esperando a alguien con el coraje suficiente para reconocerlas. Hasta la próxima vez, compañeros viajeros. Mantengan los ojos en la carretera, pero no olviden mirar ocasionalmente lo que viene detrás. Porque en estas carreteras de México, en estas rutas que conectan nuestras ciudades y nuestras vidas, nunca sabes realmente qué o quién podría estar compartiendo el viaje contigo. Que sus caminos sean seguros, que sus cargas sean ligeras, y que sus espejos retrovisores nunca reflejen nada más que la carretera vacía que dejaron atrás.